Bienvenidos, damas y caballeros, a nuestro primer programa sobre el análisis existencial aquí en tu instituto, de hecho, el Instituto de Análisis Existencial aquí en la Colonia Juárez, en la Ciudad de México. Bienvenidos, vamos a pasar, yo espero, un tiempo muy agradable hablando de este proyecto del instituto y obviamente el concepto, la filosofía, las técnicas, la historia del análisis existencial. Bienvenidos. Yo soy Stephen Murray, aquí con la maestra, la gran experta en este asunto, Silvia Gómez. Mucho gusto. Muchas gracias, Steven. Gracias. Bienvenidos al instituto. Sí, gracias. Excelente lugar. ¿Qué dice la gente de este edificio? Es precioso, es precioso. Es un lugar muy acorde con el análisis existencial. Sí. Yo es que aquí personalmente, físicamente aquí, el ambiente es muy agradable. Sí. Me gusta mucho, es que los colores sí y todo eso, pero también hay una energía muy, ¿qué puedo decir? Uno está muy relajado. Sí, de eso se trata de obtener aprobación y aquí la obtienes. El espacio se presta para esto. Sí, y las obras de arte y todo lo demás. No, es como, bueno, creo que me dijiste una vez que alguien dijo que es como una ex hacienda de muy buena calidad o un museo ya remodelado o algo así, ¿no? Exactamente, un lugar en el que puedes entrar, te transportas a otro tiempo, a otro espacio en el que te puedes sentir cómodo. Estamos, como te puedes dar cuenta, ahí hay sonidos, estamos en la realidad del instituto y lo que queremos es que la gente se sienta bienvenida en este espacio. Sí. Bueno, gracias por la invitación, por cierto. Bueno, vamos a hablar del análisis existencial. Así es. Y dime algo sobre la historia del análisis existencial, porque es algo relativamente reciente, ¿no? Es que tiene menos de un siglo. El análisis existencial como tal surge con Viktor Frankl, el análisis existencial frankliano. El análisis existencial inicia como una propuesta terapéutica y después Viktor Frankl dice, se está confundiendo con otras escuelas, entonces a la práctica terapéutica le voy a llamar logoterapia y al paradigma le voy a llamar análisis existencial. Sí. De hecho, es que hablando de Viktor Frankl, por recomendación yo leí esta excelente autobiografía que escribió, creo que en los años 40. Después de la guerra. Sí, él como sobreviviente de Auschwitz y otros campamentos. Sí, entonces, campos. Dinos algo sobre la vida de Viktor Frankl, es que los elementos más importantes en el contexto de lo que hizo después. Viktor Frankl nace a principios del siglo pasado, en un momento histórico importantísimo. ¿En dónde? ¿En Austria? En Austria, en Viena. Y donde normalmente hay una sobredosis de psicólogos, ¿no? Sí, Freud era Freud en ese momento, ya era la gran revolución en torno al psicoanálisis. Sí. Se estaban haciendo ya todos los planteamientos psicoanalíticos y Freud estaba poniendo al servicio de la humanidad una nueva concepción del hombre. Sí. Entonces es que creando un nuevo campo, efectivamente. Un ¿no? boom intelectual, aparte, Ajá. Principio del siglo pasado. Sí. Y Austria, en este lugar de tantos, ¿qué puedo decir? Tanta búsqueda intelectual, cultura, científicos, pintores, músicos. Sí. Impresionante es el imperio austriaco. Así es. Frank nace en una familia judía y en sus memorias él recuerda, uno de sus recuerdos más lejanos es abrir los ojos. Él, si no mal recuerdo, tendría entre 3 y 5 años, abrir los ojos y decir que ve la mirada amorosa de su padre sobre él y sentirse muy afortunado de estos elementos en su vida que lo marcan. Él escribe de eso en su libro. Así es, ¿no? exacto. Entonces era un elemento muy importante en su autodesarrollo, ¿no? Así es. Esa experiencia. Sí. Algo bastante profundo, ¿no? Muy profundo porque lo va orientando hacia la vivencia de los valores y cómo los valores orientan. El psicoanálisis de Freud estaba diciendo el hombre está al servicio o tiene una voluntad de placer. Él quiere vivir el placer, vivenciar lo placentero y desarrolla algo muy complejo que es el psicoanálisis.
Freud ya era Freud, insisto, cuando Frank era un jovencito, y Frank se empieza a empapar de todas las ideas psicoanalíticas y comienza a mantener una relación epistolar con Freud. Se escriben. ¿Se juntaron? No se conocían personalmente. ¿Nunca? ¿Jamás? En algún momento, es una historia también lindísima que Frank describe. Él va caminando en las calles de Viena y de momento ve a Freud y entonces se acerca y le dice, doctor Freud, y se voltea a Freud y le dice, ¿quién es usted? Había una diferencia de edades importante. Ajá. Y le dice, soy Víctor Frank. Y entonces Freud le dice, como si yo te dijera en esto, Londres 60, Colonia Juárez. Lo que tenía Freud pegado era la dirección de Frank, que obviamente era a donde dirigía las cartas. Sí, la ubicación de las cartas. Sí. En ese tiempo, Frank escribe un artículo que Freud decide publicar en la revista de psicoanálisis, que no cualquiera publicaba en la revista. Pero Frank se empieza a sentir incómodo con el planteamiento de que el hombre tiene una voluntad de placer y que eso es lo que lo dirige. Es decir, que el hombre está impulsado, empujado por algo. Sí, entonces digamos que Frankl respetó mucho este gran autoridad, pero no estaba totalmente de acuerdo para nada. Sí estaba de acuerdo, vamos, él dice, yo soy un enano parado en los hombros de un gigante. Él lo reconoce, Frank, sí. Sí, Frank es lo reconoce. que medía como 1,60 o qué. No tengo la menor idea. Pero un hombre brillantísimo, era un genio Frank también. Y entonces se mueve hacia la escuela de Adler. Y Adler lo que dice es, el hombre lo que quiere tiene una voluntad de poder. ¿También en Viena? También en Viena. La primera escuela psicoterapéutica de psicoterapia en Viena es el psicoanálisis, la segunda es la psicología individual de Adler. Y entonces Frank se mueve... Una generación después de Freud, ¿no? Sí. Y luego Frankl. La tercera escuela de psicoterapia de Viena. Ajá. Y entonces Frank se mueve con la gente de Adler, y el Adler mismo están hablando de el hombre lo que busca es poder. Sí. Poder. Sí. Y Frank dice, tampoco. Y ahí conoce a una serie de personas que lo empiezan a impulsar para que él desarrolle su teoría. Ya estamos hablando de que Frank estaba ya estudiando medicina, él era médico, tenía psiquiatra, un hombre muy brillante. A lo mejor es un factor muy importante, alguien que estudió medicina y luego la psicología y luego desarrollando sus ideas. ¿Tú crees que la medicina tiene una influencia fuerte en Frankl? Sí la tiene. Lo que le da el valor agregado es la combinación que hace con su antecedente profundo filosófico. Porque una de las cosas, para mí, lo más rico de no para mí, para muchos, lo más rico de la logoterapia es la antropología. Tiene un planteamiento antropológico, una mirada sobre qué es el hombre y cuál es su lugar, profundísima. Y desde mi particular punto de vista es lo que ofrece una posibilidad real de crecimiento de la persona en cualquier proceso que se acerque desde la logoterapia. Entonces Frank empieza a estudiar, ya estamos hablando de una Europa en donde el nazismo empieza a... Los años 30. Exacto, ya empieza a lanzar sus focos rojos y él empieza a ver en Viena toda esta tendencia de hacer a un lado a los discapacitados, empezar a pensar que no son dignos de estar ahí. Empieza a ver cómo ya se empieza a perfilar este odio hacia los judíos. Él es judío, viene de una familia muy tradicional. ¿Ortodoxo? No ortodoxo, pero sí tradicional. Tradicional, sí. Sí. ¿Y él practicante o sí, es más o menos? Entiendo que sí es practicante. Es un poquito post-judío. Todavía la mentalidad de disciplina a la judía, un poco, pero sin asistir a su templo. Mira, te lo voy a decir así, quizá esto pueda aclarar. Cuando ya está estallando la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se sabe que viene el exterminio, cuando ya están siendo deportada la población judía, él recibe, por todo el trabajo que él estaba haciendo, él recibe una visa para ir a Estados Unidos. Del gobierno de Estados Unidos, sí. Okay. Él y su esposa pueden ir a Estados Unidos, lo que implica que su papá, su mamá y sus hermanos tendrían que permanecer en Viena, con el riesgo que esto implicaba. Él va caminando, ya hay una sinagoga que ha sido destruida,
voltea, se mete a la Catedral de San Stefano en Viena, pide una señal, sale, encuentra esta sinagoga y lo que encuentra es un mosaico de la sinagoga que representa el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre, y en ese momento él decide quedarse. Sí, sí. Y dime, es que él personalmente, él tenía la tendencia de buscar algún tipo de orientación supernatural así, o fue nada más un momento tan extremo. No, Dame una señal. su tesis doctoral es el libro La presencia ignorada de Dios, en donde él afirma que todo hombre es religioso. La logoterapia habla de una voz interna y él indica esta voz interna. No es la voz interna psíquica, es una voz interna profunda que nos orienta hacia lo valioso, hacia lo sentido como valor, y es de esa voz se aloja Dios. Esto es un resumen como muy breve o muy superficial de la tesis doctoral, pero no, él se manifiesta como un hombre religioso y obviamente bajo la tradición judía. En El hombre en busca de sentido, él habla, en otros libros también, pero él habla del suprasentido, del sentido que no es captable, pero que intuimos, que es algo mayor que está ahí para orientarnos. Sí. Entonces sí es un hombre en ese sentido orientado hacia lo trascendente, no a la autotrascendencia, que es un concepto, sí a la autotrascendencia, pero me refiero a la autotrascendente como aquello que supera la concepción de la realidad fáctica. Sí, sí, sí. Ok, y si entiendo bien, entonces él rechazó la invitación a los Estados Unidos por parte de él y su esposa, sí, a la más. Sí. Entonces, con esta garantía que nosotros vamos a sobrevivir No tenía la garantía, lo que sabía es que, y ahí es donde se plantea el fondo. Pero llegando a Estados Unidos iba a sobrevivir. Sí, claro. Sí, deja ir esa garantía, claro. Sí. Vamos a dejar esta pesadilla, porque ya nos vamos a los Estados Unidos, porque el Luftwaffe o el Wehrmacht, el ejército de los nazis, no va a llegar a los Estados Unidos, no nos van a matar. Sí. Pero obviamente con ¿cómo se llama? Lealtad familiar con sus papás, ¿no? Y si tú lo ves desde el punto de vista de la teoría, no solo era a los papás, sino este llamado al que él se siente invitado de concretar un valor. El valor de los padres, del amor a la familia, de la lealtad, que es el corazón de la logoterapia. El hombre se siente atraído por un valor y este valor lo hace ir hacia él. No estamos impulsados nada más por nuestra parte psíquica, estamos llamados a concretar valores en el mundo, y esa parte es la parte espiritual, es nuestro espíritu, es la parte libre, la parte trascendente, la parte que puede ir hacia algo distinto a uno mismo. Es un planteamiento bellísimo de la logoterapia, bellísimo. Sí, muy interesante eso, sí. Sí. Y luego pasó, ¿cuántos años en los campos? Siempre olvido cuántos, como 4, es que no recuerdo si son 5 años y 4 campos, pero creo que sí fue más o menos esto. Sí. Él sobrevive. Uno de los pocos que pasó tantos años en los campos, y luego vecinos en la camita, arriba, abajo, al ladito de él, es que sobrevivieron un mes y luego... Sí, y en el hombre en busca de sentido... A los hornos. Sí, en el hombre en busca de sentido, él habla de cómo los que sobrevivieron sentían que tenían algo que les estaba esperando fuera de los campos. Entonces él tenía esa seguridad, esa visión que yo voy a sobrevivir porque tengo algo pendiente a favor de la humanidad después. Y porque creo que hayan... ¿O estoy exagerando? No, lo plantea así, porque creo que hay un sentido mayor, que a lo mejor yo no puedo comprender, pero que está ahí disponible para mí. Sí. Frank está muy orientado a Scheller, en los valores. ¿Y quién era Scheller? Un filósofo. Ajá, del siglo XIX, ¿no? Así es. Y 20. Y Frank sale... sí, de los románticos. 1820. Ajá. ¿Scheller? Sí. No, Scheller ya es... ¿Me dijiste 1820? No, Scheller ya es más para acá. Ok. Y lo que plantea... Bueno, una de las cosas que suceden es que cuando Frank entra al campo de concentración, entra con un abrigo y el manuscrito de toda su teoría antropológica,
respecto a qué es la logoterapia y el análisis existencial, y pone este manuscrito en el forro de su abrigo pensando ingenuamente que iba a sobrevivir. Sí, es una muestra de inocencia, ¿no? Sí. Esta es una experiencia que no va a durar mucho tiempo, voy a salir muy pronto con mi texto. Uh-huh. Le quitan el abrigo y él habla en ese momento, y tú lo leíste, de la existencia desnuda, el hombre consigo mismo frente al mundo, frente a la realidad. Le toca comprobar en carne propia la teoría que él estaba proponiendo, que es una de las cosas que le da muchísima fuerza a la teoría. Sí. El hecho de que él tuvo que demostrar si era cierto que el sentido podría llevarte a través del sufrimiento, la tríada trágica, y él lo logra. Él pierde a su mujer dentro. La mujer estaba embarazada cuando entran, y hay un punto terrible donde él prácticamente le dice: sí, para que tú puedas sobrevivir tienes que someterte a alguno de los abusos de estos hombres, hazlo. Y tiene una descripción bellísima en el libro. La primera vez que yo lo leí fue lo que más me impactó, por eso yo me decidí a estudiar esto, sobre cómo él, mientras está acabando en estas barracas, al acordarse de la mujer y del amor que siente por ella, vuelve a sentir la vida, vuelve a sentir que algo tiene sentido nuevamente. Sí. Sale del campo de concentración en un mundo totalmente cambiado. 1945, ¿no? Exactamente. Literalmente al terminar la guerra. Sí, y hay una situación. Y este mundo destruido, es que Viena en ruinas, es que ¿dónde está mi familia? Es que no sé nada al respecto. Sí, y él refiere, no solo teníamos que salir y finalmente asimilar lo que habían visto, los horrores dentro de los campos, sino ahora yo salía y regresaba yo a mi casa, y mi casa ya estaba ocupada por alguien, o mi casa no existía, o salía yo y no había nadie. Porque habían llegado los soviéticos, y obviamente era también un momento horrible en Europa. Y él habla de algo que es muy conmovedor, a mí siempre dice: los mejores no salieron de los campos. Los mejores no salieron. Y tiene otra frase que es una frase muy fuerte, es: cada uno de nosotros tiene su propio campo de concentración interno. Sí. Bueno, he leído también los libros de Primo Levi, y hay existe ese tema también en sus libros. Sí. Y creo que hay otros autores, ¿no?, con ese tipo de pensamiento. Viktor Frankl sale del campo de concentración, comienza a rehacer su vida, y entonces le piden, y aquí sí mentiría si dijera que me sé esa parte de la historia, pero le piden que escriba el libro. El libro es El hombre en busca de sentido, que inicialmente se llamó como... Se tuvo el título de un psicólogo en un campo de exterminio, de concentración. Ajá. Y dime, ¿nunca reescribió el libro que perdió en 1939 o no sé? Sí, el libro es Psicoanálisis y Existencialismo. Lo reescribió, rehizo todo este escrito, y es la base teórica, donde él describe la tridimensionalidad humana, cuál es el sentido de la persona, donde describe la parte espiritual, el nous, donde describe todo esto. Sí, lo rehizo. Él terminó escribiendo El hombre en busca de sentido en pocos días, con un profundo dolor mientras lo hacía, dictando el libro. Y es una muestra de la energía que alguien que con tantos años de esta experiencia tan fuerte, y a lo mejor físicamente ya muy delgado y todo eso, pero todavía con esta energía, es que por Dios, es que voy a escribir este libro, y yo tengo toda la chispa, la pila, para escribirlo rápido. Era un hombre impresionante, él hacía alpinismo y era un hombre fuerte. Hay un libro que escribió Alfred Langley, que fue discípulo de... ¿Que está aquí? Que está aquí, precisamente. En una biblioteca que no pueden ver, pero hay una biblioteca enorme aquí en el instituto. Sí. En este libro, Alfred Langley, que es quien escribe, fue discípulo de... Ya hablaremos más adelante de Alfred Langley. Lo describe como este hombre que tenía... Esto no le gusta a mucha gente escucharlo, pero tenía un rasgo narcisista, es decir, le gustaba sentir que él era importante, poderoso, y se sabía. Y yo digo que se necesita narcisismo para poder enfrentarte a Freud, ¿no? Para poder decir: no, Freud está mal, yo soy el que sabe esto. Necesita su buena dosis de narcisismo, está bien. Sí, yo supongo que es algo necesario, ¿no? Si uno va a empezar en algo diferente, y que todo también tiene la misma credibilidad, honestidad y todo eso,
de las escuelas de Adler y de Freud, pero algo muy diferente. Y puedes presentar con mucho orgullo, este es mi trabajo. Y respecto a las otras escuelas, pero yo creo que mi escuela tiene más, él no decía que tenía más, No, él jamás habló más de... verdad o lo que sea. No, él hablaba de... Esto es algo que puede complementar una terapia como el psicoanálisis, porque el psicoanálisis está orientado a mirar al hombre desde aquello que lo impulsa, desde aquello que reprime, desde aquello... No, el hombre tiene algo mayor, el hombre también puede hablar de sentido, también puede ir hacia lo valioso, también puede ir por encima de su propia facticidad corporal y superarla. Una persona que está enferma, que tiene dolor, puede aún concretar valores si encuentra que eso es algo que le va a dar plenitud. Una de las interpretaciones que yo he hecho de esto es, en realidad, se trata de la búsqueda de plenitud, y la búsqueda de plenitud no es sentirme feliz todo el tiempo, alegre, sino con esta certeza, convicción interna de haber cumplido con el valor al que fui llamado. Sí. Me interesa, regresando a la vida de Franco, me interesa saber algo sobre el resto de su vida. Si puedes decir algo al respecto. Ahorita estamos en Viena, ya presentó su memoria de lo que le pasó, lo que pensaba durante los años de la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Y yo supongo que muchos aspectos de ese libro son la base digamos, de su tipo de psicoterapia, ¿no? Sí, hay que poner un contexto. El primero fue Freud. Bueno, hay atrás todo un antecedente, hay muchos filósofos, pero el primero es Freud, el primero que se acerca con esto e irrumpe en el mundo con algo tan poderoso como... En el sentido moderno, ¿no? Sí, exacto. Y luego viene Adler, luego viene Frank. Pero digamos que ya se empezaba a gestar a partir de Freud toda la serie de personas que en otras partes del mundo iban a empezar a desarrollar sus propias escuelas porque alguien ya les había dicho que esto era posible. Sí. Frank desarrolla su propia escuela, tiene la validez, el peso de haber sido comprobada en carne propia durante su estadía en los campos de concentración, y entonces el libro de El hombre en busca de sentido empieza a tener muchísimo éxito y la gente lo empieza a llamar y él empieza a viajar por todo el mundo, sigue escribiendo más libros. El hombre doliente, que es uno de los libros para mí más fuertes que él tiene. ¿A qué se dedicó entonces? ¿A dar conferencias o a enseñar, o a dar terapias, conferencias? Regresó a su práctica médica, viajaba por todo el mundo ya más grande, se volvió a casar, tuvo una hija y se comenzó a hacer muy famoso, empezó a dictar muchas conferencias, fue llamado a muchas universidades, vino a México alguna vez. ¿Para qué? Para una conferencia. Ok. ¿No sabes en qué año, más o menos? No. Y la maestra Cuca Valero tiene ahí... Cuca Valero es ahora la directora de Casa Víctor Frank. Tiene todavía ahí enmarcados el boleto de participación cuando vino Frank a México. Ajá. No recuerdo. Sí. Y dime, es que, porque también me interesa, ¿por qué la fama? Porque la gente reconoció algo muy diferente, algo muy útil en cuanto a su enfoque, ¿o por qué? La invitación de la logoterapia es una invitación que te permite vivenciarte de manera más, diría yo, profunda, libre y responsable. Y creo que la gente necesitaba, después de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto de mucha incertidumbre, necesitaba sentir que había algo que la podía conectar con lo valioso, con el sentido. Recientemente tuve la oportunidad de estar en una clase que daba Andrés Gottfried. Ah, sí, tu colega en Argentina. Sí, Mendoza, ¿no? Mendoza, sí. El lugar del vino Malbec. Sí. Creo que está muy orgulloso de eso, una vez lo conocí. Y Andrés mencionaba que la traducción real es sentido en la vida más que sentido de vida, lo que le da una dimensión totalmente distinta. Pero me parece que históricamente, y tú sabes muchísimo más de esto, era un mundo muy convulso y Frank llegó a aportar aquello que se necesitaba. Es en este caos, en este sinsentido, podemos voltearnos a mirar a un hombre que es capaz de ir
por encima del sufrimiento Ajá. y realizar algo más valioso que le aporte plenitud. Sí, sí. Sí, yo supongo que tienes obviamente los años 40, por unos años después de la guerra, esta gran pregunta existencial sobre, por la guerra, la pérdida de muchos parientes, los soldados que nunca regresaron, las masacres en Ucrania, en Francia, en donde sea. Y luego, poco a poco, es que hay una nueva generación y ahora ellos tienen dudas existenciales sobre el mundo contemporáneo, si me explico, ¿no? Sí. Este mundo neoliberal o capitalista, ultracapitalista, y el ser humano se cree o se siente como un elemento mecánico en esta máquina enorme. Exacto. Que es la sociedad. Entonces, ¿tienes algo sobre, digamos, el punto de vista de Frankl sobre eso? Después de la guerra y luego... Frank ya lo había visto desde la Primera Guerra Mundial, cuando los soldados jóvenes, muy jóvenes, regresaban en este estado de shock frente al sinsentido de haber visto tantas muertes por una guerra que para ellos ya dejaba de tener valor. Sí, el típico de los soldados, sí. He leído, ¿cómo se llama?, libros, entrevistas de los soldados que regresaron, que nunca quisieron hablar de sus experiencias. Hay famosos, por ejemplo, David Niven, el actor, nunca hablaba de su experiencia. Era supuestamente un señor muy bravo, y no quiso hablar de sus experiencias. Tampoco James Stewart, el actor de Hollywood, es que pasó 4 o 5 años en la guerra y no quiso hablar de sus experiencias. Sí, Frank ya decía, no puede ser posible que estos soldados regresen y no haya una manera de volver a conectar con el sentido, de volver a conectar con lo que es valioso, de conectar con esto que nos invita. Frank decía, no, tú no le preguntas a la vida te pregunta a ti. Tú eres preguntado por la vida, tú eres apelado por la vida. Y cualquier situación, aún de extremo sufrimiento, es un llamado, una invitación a que tú indagues qué es este llamado, por qué a mí, unicidad, mi ser yo en un momento determinado frente a un llamado determinado. Sí. Déjame contarte algo personal. Cuando yo conocí la logoterapia, yo estaba en un momento de mucha confusión. Acababa de dejar una carrera. Personalmente, sí. Y acababa de dejar una carrera, ya no quería, llevaba yo 15 años ejerciendo el periodismo, ya no quería yo hacerlo y era una situación muy difícil y entonces una persona me dijo, esto es lo que necesitas y me mandó un artículo sobre Víctor Frank. En el momento en que lo leí dije, esto es lo mío y a los 2 días estaba yo estudiando ya. Bueno, es algo admirable, ¿no? Sí. Qué suerte tenías, sí, ¿no? Sí, extremadamente afortunada por ese artículo. Bueno. Porque hay mucha gente que le encantaría tener eso. Sí. He perdido 15 años de mi vida en algo que me gusta, pero no me llena y gano dinero, pero me encantaría encontrar algo que a lo mejor no me da tanto dinero, pero me llena personalmente. ¿Y tú encontraste esto? Sí. Y lo que sucede es, yo empecé a leer, empecé a comprar todos los libros, me fui al Fondo de Cultura Económica y compré libros y los empecé a leer y me enamoré cada vez más. ¿Y había mucha literatura? Sí, hay muchos libros de logoterapia. Qué bueno. Elizabeth Lucas, con un libro que se llama Logoterapia, El hombre en busca de sentido, psicoanálisis y existencialismo, un hombre llamado Víctor Frank, El hombre doliente, Voluntad de sentido, la biografía de Alfred Langley, hay muchísimas literaturas. Sí. Es que de hecho es que hablando de los libros, yo como extranjero sí me impresiona la gran variedad de libros que hay en México, en las buenas librerías, sí. Muchas traducciones y luego hay autoridades aquí, expertos aquí que también escriben sus propios libros, entonces qué bueno. Sí, y entonces lo que sucede, y estoy imaginando que en ese tiempo donde había este nivel de sinsentido, este sufrimiento, este reacomodo social, había una necesidad importante de percibir que había algo más,
que es solo el sufrimiento, que del sufrimiento se puede crecer, que del sufrimiento se puede uno transformar, que hay una posibilidad, que el hombre siempre es libre. Una de las frases básicas de la logoterapia es: el hombre nunca pierde la libertad, su última libertad es la de tomar una actitud frente a lo que le sucede. Sí.